Muchas gracias. ¿Qué se puede hacer para complementar la Carta y concederle una mayor efectividad a la pregunta que se nos plantea? Y hablamos de complementar, es decir, añadir y agregar. Al respecto me permito proponer lo siguiente, mencionando en esta oportunidad solo lo que me parece más importante. No hay recomendaciones rupturistas, ya que los equilibrios políticos de la OEA no los permiten. Sin embargo, todo es realizable con la actual estructura interna y administrativa de la institución. En primer lugar, creo que es necesario adaptarse al mundo en que hoy vivimos, particularmente en la región, y hablo de la región en general, ya que incluso la democracia de Estados Unidos ha estado sometida a muchas tensiones, un proceso de latinoamericanización de su política, dada la pérdida de calidad y la polarización a la que ha estado sometida. En segundo lugar, en lo que a América Latina se refiere, a diferencia de otras regiones como el Caribe anglófono o francófono, lo que viene a la mente es moverse radicalmente de la realidad del 2001, cuando el temor mayor era el peligro de los golpes de Estado militares que caracterizaron la segunda mitad del siglo XX, como también al haber existido una fuerte influencia de la realidad peruana post-Fujimori, de un autogolpe. Hoy la realidad es distinta y más bien el mayor peligro proviene de gobiernos que desnaturalizan la democracia aprovechando sus libertades para llegar a una dictadura. Es decir, gobiernos que llegan por la vía electoral, aprovechan un resultado o una coyuntura favorable para modificar la Constitución, suprimir la competencia política y hacer desaparecer libertades personales y públicas. Es lo que se identifica con el castrochavismo, el populismo autoritario y la creciente influencia de la delincuencia organizada accediendo al poder, sobre todo la del narcotráfico. En tercer lugar, a ellos se agregan situaciones que debieran ser incorporadas a la Carta Democrática, ya que no eran relevantes del 2001, tal como la dominación de un país a otro, tal como ocurre en la situación de Venezuela, que ha pasado a ceder soberanía en forma muy visible a Cuba, quien controla resortes importantes de poder. En cuarto lugar, siendo un documento vinculante y no una simple recomendación, parece básico al establecer sanciones incorporarlas en forma más clara a la propia Carta o a un reglamento, tales como delitos a la democracia, ya que al estar el sistema basado en estados, los gobiernos y sus autoridades debieran recibir castigos automáticos, por ejemplo, del sistema económico global. Es decir, lo actual debe ser reforzado de tal manera que no exista impunidad para los delitos en contra de la democracia. En quinto lugar, la democracia no es solo un método para llegar al poder, no son solo elecciones, también y sobre todo para ejercer el poder, por lo que no es aceptable que hoy la Carta no se respete o no se castigue a los gobiernos que la violan, a veces porque no ha habido voluntad o a veces simplemente porque no se ha podido reunir los 2/3 o los votos necesarios, por lo que un camino es reducir esos quórum tan altos. Como sabemos, en el pasado existió una diplomacia petrolera y también está vigente la acción de gobiernos que sin ser dictaduras favorecen a esta, tal como ocurrió recientemente con México y pasó con los Kirchner en Argentina. Sexto lugar, una propuesta en la dirección correcta surgió en el foro en defensa de la democracia organizada por este instituto el año 2021, donde en el punto 4 de la propuesta de Coral Gables se dice que la OEA, comillas, emite un informe anual sobre el estado de la democracia de cada uno de los países miembros en aplicación de los elementos esenciales contenidos en la Carta Democrática Interamericana, cierre de comillas. Este informe actuaría como punto de partida, quizás con un sistema de semáforo que incluya amarillo y rojo, para la lucha de ideas y la defensa de la democracia. 7. Como hay diferencias entre las constituciones nacionales, es fundamental reforzar la incorporación a ellas del orden jurídico de las Américas, a través de criterios claros y explícitos, toda vez que para la defensa colectiva del derecho a la democracia, en instituciones políticas, como es el Consejo de la OEA,
es clave hacer expreso lo implícito, resaltando que existen un conjunto de obligaciones jurídicas internacionales asumidas por los estados en relación a la democracia, incorporando, por ejemplo, en la redacción del artículo 19 el contenido de los artículos 3 y 4, con lo cual pasa a ser clave el concepto de afectación del orden democrático para que la Carta no se aplique solo a los golpes de Estado. Se debe incorporar un listado de criterios objetivos para determinar una grave afectación al orden democrático, en el sentido de criterios claros, expresos como sería, por ejemplo, elecciones periódicas, separación de poderes. Por otra parte, además de no clarificar qué significa la ruptura del orden constitucional, la Carta carece hoy de elementos o criterios para determinar cuándo una afectación al orden democrático cumple con el requisito de ser grave, lo que hace necesario incorporar criterios de interpretación como, por ejemplo, que la afección sea sistemática y generalizada, criterios que provienen tanto del derecho penal internacional, donde son utilizados para determinar delitos de lesa humanidad, como también del ámbito del derecho internacional, que requiere que la violación de derechos humanos sea sistemática o generalizada. Esa es la gravedad que queremos darle a la Carta para que pueda ser implementada en contra de la violación de la democracia. Citamos esto a modo de ejemplo de muchos otros que podrían ser utilizados. Creemos además que para que se configure la afectación bastaría que solo uno de los componentes esenciales de la democracia, tal como son definidos en el artículo 3, sea afectado. Por último, una afectación se configura y puede ser calificada de sistemática si se demuestra la existencia de un plan o política de gobierno. Así se le daría, y con esto concluyo, la fuerza de la que se carece, ya que permitiría determinar una grave afectación al orden democrático, diferente a los golpes de Estado, pero igualmente violatoria de la democracia. Muchas gracias.